Buenos días y feliz sábado a todos quienes se conectan con nosotros en este nuevo culto de oración aquí en Ñuñoa. La verdad es que hemos tenido mañanas muy frías, pero estamos seguros que el calor del Espíritu Santo estará con nosotros durante este programa. Queremos recordar las oraciones por los enfermos por quienes hemos estado orando. Por la pequeña Melina de tan solo un par de meses de edad que ha estado muy delicada en el hospital. Por Catherine y su complicado embarazo. Y por la completa recuperación de Ricardo Sangüesa, por el pastor Luis Araya y por todos aquellos que necesitan de la mano poderosa y misericordiosa de nuestro Dios. Los invito a orar para buscar la presencia de nuestro Dios. Oremos. Padre amante y misericordioso que estás en las alturas de los cielos, santificado sea tu santo nombre. Padre amado, en esta mañana estamos agradecidos a ti por tus cuidados, por tus bendiciones y Padre amado por todo lo que tú haces por cada uno de nosotros. En esta mañana queremos pedirte por cada amigo, por cada hermano que está allí en su hogar en esta mañana, para que tú estés en medio de ellos, que tú les acompañes, que tu presencia ilumine cada hogar, cada lugar donde estén escuchando este programa. Padre amado, por aquellos amigos y hermanos que quizás están aún delicados de salud, que están viviendo momentos difíciles familiares, problemas de trabajo. Sé tú con cada uno de ellos, que ellos, Padre amado, puedan sentir tu presencia, tu cariño y también puedan sentir que tú estás con ellos y le vas a solucionar su problema. Querido Dios, nos recordamos en esta mañana por Melina, para que tú la acompañes también en el lugar donde se encuentra, que tú le des la sanidad que ella necesita. Por Catherine, Padre amado, por ese embarazo tan complicado y difícil que está viviendo. Sé tú con ella, Padre amado, para que tú hagas tu voluntad sobre todas las cosas. Nos recordamos también, Padre amado, por el pastor Luis Araya, que tú seas con él, querido Dios, también. Acompaña en este momento también difícil que está viviendo de salud. Y así, Padre amado, por todos nuestros amigos que se encuentran en sus hogares, te lo pedimos, Padre amado, que tú estés con ellos. Acompáñanos esta mañana en este programa, te lo rogamos sin mérito alguno, sino el nombre precioso de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Bienvenidos, aquí comienza nuestro culto de adoración. Saludamos a quienes se integran a nuestra transmisión
y a aquellos que nos han saludado durante esta semana, a Mónica Núñez, Mirta Bustos y a todos nuestros amigos del hemisferio norte que sábado a sábado se conectan con nosotros y participan de este culto de oración. Al mismo tiempo queremos agradecer su preferencia y contarles que semana a semana nos preparamos para llevar hasta sus hogares un mensaje de esperanza y del amor de Dios. Queremos contarles que cada miércoles nuestra iglesia realiza un culto presencial a nuestro templo, allí ubicado en Dr. Yojo 310, cerquita de la Plaza Ñuñoa y de la estación del metro Chile-España. Recuerda, todos los miércoles a las 20 horas, en donde tenemos momentos de confraternización y oración, junto a temas espirituales que son un verdadero bálsamo para nuestras vidas. Así que quedan cordialmente invitados. Hoy seguiremos disfrutando de una nueva historia del informe misionero de la Iglesia Adventista, en donde conoceremos una nueva experiencia de lo que hace nuestra iglesia alrededor del mundo. Asimismo, Marisa Bustos y el pastor Rodríguez nos deleitarán con un nuevo estudio de la Biblia, así que preparémonos para participar y repasar de estas lindas lecciones. Y en el momento del culto divino, podremos disfrutar un hermoso e inspirador tema junto al pastor Marcelo Videla. Muy bien, ahora los invito a cantar el canto Alegra el alma. Los invito a que cantemos con alegría estos himnos que hemos preparado para ustedes. A nuestro eterno hogar, porque pasará esta noche de aflicción, vamos pronto a nuestro eterno hogar. Vamos pronto, sí, vamos pronto, sí, a cruzar el fiero mar, tras la siervo cumplirá, vamos pronto a nuestro eterno hogar, y su Espíritu nuevas fuerzas nos dará, vamos pronto a nuestro eterno hogar. Vamos pronto, sí, vamos pronto, sí, a cruzar el fiero mar. Veremos más allá, vamos pronto a nuestro eterno hogar. Vida encaminar a los extraviados pies, vamos pronto a nuestro eterno hogar. El amor de Cristo enseñad con sencillez, vamos pronto a nuestro eterno hogar. Vamos pronto, sí, vamos pronto, sí, a cruzar el fiero mar. Tras la tempestad nos veremos más allá. Vamos pronto a nuestro eterno hogar.
Gran gozo hay en mi alma hoy, Jesús conmigo está. Contento con su amor estoy, su dulce paz me da. Brilla el sol de Cristo en mi alma, cada día voy feliz así. Su faz sonriente al contemplar, cuánto gozo siento en mí. En mi alma hay melodías hoy, canciones a mi Rey. Feliz y libre en Cristo soy, y salvo por la fe. Brilla el sol de Cristo en mi alma, cada día voy feliz así. Su faz sonriente al contemplar, cuánto gozo siento en mí. Paz plena tengo en mi alma hoy, pues Cristo me salvó. Mis hierros rotos quedan ya, Jesús me libertó. Brilla el sol de Cristo en mi alma, cada día voy feliz así. Su faz sonriente al contemplar, cuánto gozo siento en mí. En mi alma hoy reina gratitud, y loores a Jesús. En su presencia hay virtud, hay gozo en su luz. Brilla el sol de Cristo en mi alma, cada día voy feliz así. Su faz sonriente al contemplar, cuánto gozo siento en mí. La bahía de Kotor está llena de iglesias, playas y pueblos fortificados. Los visitantes llegan a estos pueblos para disfrutar de su grato clima todo el año. De hecho, los visitantes casi triplican en número a la población de Montenegro cada año. A lo largo de la costa de Selenica, por muchos años ha funcionado un campamento de verano de la Iglesia Adventista. Ilija fue uno de los primeros adventistas que llegó a esta área. Él recuerda los desafíos de los primeros días. Por los años 40 del siglo pasado, se comenzó a organizar la obra aquí. Se hizo con gran oposición del gobierno comunista. Así que los hermanos que se reunían en las casas tenían muchos problemas. Tenían prohibido reunirse. Cuando las leyes se aflojaron un poco, se hicieron servicios religiosos en los hogares y había que informarlos. Finalmente, la iglesia compró este edificio aquí. Luego de solo un culto de viernes por la noche, la propiedad fue expropiada por las autoridades locales.
los líderes adventistas encontraron otra propiedad donde establecieron campamentos de verano para jóvenes, una actividad riesgosa por esa época que no estaba permitida. Danilo, que ahora es el pastor local de Selenica, recuerda haber asistido de niño a los campamentos y cómo influyeron en su decisión de ser un pastor. En este campo, hace 28 años comenzaron los campamentos de jóvenes. Había un montón de tiendas de campaña alrededor, un lugar para adorar, cantar y estudiar juntos la Biblia. Por muchos años, el campamento de jóvenes se hizo aquí. Casi 35 años después, la iglesia logró recuperar su propiedad original. Así que el comunismo fue derrocado. Hubo un cambio de gobierno aquí en Montenegro. No mucho después recuperamos este edificio que nos fue arrebatado. El edificio existente en la propiedad ha sido un lugar donde, por décadas, se han organizado campamentos misioneros y de jóvenes y niños. Aquí es donde muchos jóvenes han entregado su corazón a Jesús y han sido bautizados en el mar que hay cerca. Pero el edificio, que tiene casi 90 años, se deteriora rápidamente. Durante años se ha reparado muchas veces, pero ya no se acepta más reparaciones. Considerando las actuales normas de salud y seguridad, la mejor opción es derribar el edificio actual y construir una nueva estructura. Este trimestre, una parte de su ofrenda del 13º sábado ayudará a restaurar esta propiedad. Como gente de visión, esperamos y oramos para que el nuevo edificio sirva para los jóvenes y adultos no solo de esta área, sino de toda nuestra unión y división todo el año. Además de los campamentos de jóvenes, la nueva estructura se puede alquilar a grupos de afuera para ayudar a autofinanciarlo. Los adventistas desean transformarlo en un centro de influencia donde se puedan cumplir las necesidades de la comunidad. Por favor, ore por este proyecto en Montenegro. Ore para que estos planes toquen los corazones de esta comunidad. Gracias por su ofrenda del 13º sábado para proyectos como este. ¿Qué tal? Nuevamente vamos a introducirnos en el libro de Efesios gracias a nuestro querido apóstol Pablo. Y inmediatamente vamos a dar lectura al texto que nos sirve de meditación. Alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que en Cristo nos bendijo con toda bendición espiritual en los cielos. Antes de continuar, quisiera hacer una pequeña aclaración. Hay quienes piensan que Pablo, llamado también Saulo de Tarso, hubo un cambio de nombre luego que él se hizo cristiano. Bueno, la verdad es que no es tan así. Saulo es el nombre hebreo que significa pedido a Dios o prestado a Dios. Y tiene ese nombre hasta el libro de Hechos, capítulo 1 y versos 3 al 9, capítulo 13, versículo 9, Y eso
Así lo llamaban aquellos que compartían con él la religión judía. Luego tenemos que Pablo significa pequeño, y es el nombre greco-romano en el ambiente helenístico. Como Pablo fue enviado a predicar a los gentiles, a aquellos que no eran judíos, por eso Pablo luego continúa llamándose solamente Pablo, pero no es que haya habido un cambio como ocurrió en otros casos como Abraham y otros casos que conocemos en las Sagradas Escrituras. Es solamente por eso y nada más. Ahora, deberíamos también comprender que Pablo es alguien que fue muy preparado. Él, recordemos que fue instruido por Gamaliel, uno de los más grandes maestros que tuvo Israel. Entonces, él fue una persona que estudió mucho. De hecho, se dice que él hablaba hebreo, griego, arameo, latín y posiblemente otro idioma. Así que cuando se hablaba de los cristianos, él fue perseguidor de la iglesia. ¿Y por qué? Porque Jesús, recordemos que Jesús era un carpintero. ¿Y cómo podía ser de que un carpintero pudiera saber más que los maestros que tenía Israel? Ahora, pongámonos en las sandalias de Pablo. Si un dignatario, un rey o alguien llega a nuestro país, ¿con quién se entrevista? Lógicamente que se entrevista con aquellas autoridades. Ahora, no ocurrió lo mismo con nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo nació en un pesebre, era hijo de un carpintero. ¿Y qué podía saber, qué podía enseñar acerca de la religión? Ahora, por todo eso, a Pablo no le entraba esto que Jesús pudiera ser el Mesías, hasta que tiene el encuentro camino a Damasco. Allí él tiene el encuentro y es Jesús quien lo llama. Por eso es que Pablo pasa a ser un apóstol de Jesucristo, porque Jesús lo llamó. Recordemos que apóstol era todo aquel que Jesús había instruido. Por eso que Jesús tiene solamente 12 apóstoles. Y ese es el asunto. Por eso que Pablo, con todo esto que hemos dicho, él ahora, habiendo conocido al Señor Jesús, ahora se convierte en uno de los más grandes seguidores y discípulos y fervoroso seguidor de Cristo y predicador de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que nosotros tenemos en la epístola a los Efesios. Pablo pone a Jesús en el lugar que corresponde. Y creo que vamos a aprender mucho en este tiempo que vamos a estudiar la epístola a los Efesios. Vamos a aprender mucho de Jesús, que es lo que realmente necesitamos. Por eso, ahora quiero invitarlo que me acompañe. Vamos a tener una corta oración para empezar inmediatamente con el estudio. Amado Dios y Padre, queremos darte gracias porque por medio de tu siervo tú nos has dejado preciosas enseñanzas que nos llevan a poner a Jesús en el lugar que debemos ponerlo en nuestra vida, en nuestro corazón. Te rogamos que tu Espíritu Santo nos guíe, que tus santos ángeles nos acompañen y que esta lección pueda quedar grabada en nuestra mente y en nuestro corazón, de manera que nuestra vida también pueda reflejar lo que tú quieres que sea. Danos tu bendición, lo pedimos humildemente en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a separarnos un breve instante y estamos con ustedes.
Muy bien, ya estamos nuevamente con Marisa entonces para el tema que nos corresponde. Estamos ya en la segunda lección de este trimestre y empezamos de nuevo, ¿cierto?, a avanzar rápidamente con nuestro estudio. Para este segundo sábado tenemos el tema de el enfoque que nos está presentando acá el apóstol Pablo, como recién nos estaba comentando el pastor, respecto al plan de Dios, y le da una característica a este plan de Dios, que es cristocéntrico. Como muy bien nos decía usted recién, ¿cierto? Acá la persona de Cristo se pone de relevancia y entonces va a determinar y va a ser el centro mismo, va a ser donde va a girar todo este mensaje que Pablo le está dirigiendo a la iglesia en este momento. Entonces, nuevamente los invitamos. Acá abajo tenemos el link donde ustedes pueden encontrar el material y descargarlo para que vayamos estudiando juntos. Entonces, entrando ahora al tema de esta semana. Muy bien. Vamos a continuar con el libro de Efesios. Estamos en el capítulo 1 y vamos a estudiar los versículos del 3 al 14. Esos son los temas, esos son los versículos que vamos a estudiar en esta oportunidad. Es interesante notar que en todos estos versículos la persona de nuestro Señor Jesucristo está presente en cada versículo prácticamente. Se habla de nuestro Señor Jesucristo, en Él, delante de Él, por medio de Jesucristo. Todo tiene relación con nuestro Señor Jesucristo y creo que es importantísimo que nosotros pongamos a Cristo también en nuestra vida, así como Pablo lo hizo. Exactamente. Y esto, el hecho de que Jesús esté en este lugar tan destacado es solo para beneficio nuestro. Nosotros podemos obtener muchas bendiciones desde la preeminencia de la persona de Cristo con nosotros. Y de hecho es el primer tema cuando la semana pasada estábamos estudiando, ¿cierto?, e introduciéndonos un poco en cuál era la secuencia, cuál era la estructura de esta epístola de los Efesios. Veíamos que primero estaba la salutación y luego inmediatamente venían el tema de las bendiciones, cómo Pablo va a introducir esta carta destacando el tema de las bendiciones. ¿Qué entendemos nosotros o cómo consideramos hoy en día, cómo pensamos nosotros en las bendiciones, cómo las interpretamos? Creo que es importantísimo que pensemos en estas bendiciones, pero, ¿sabes? Yo quisiera subrayar otra cosa. Creo que todos gozamos de las bendiciones de nuestro Dios, de muchas formas, en la salud, en la parte familiar, en el trabajo, en todo estamos recibiendo, a diario estamos recibiendo bendiciones. Desde que abrimos los ojos, en la mañana el abrir los ojos ya es una bendición. Pero ¿sabes dónde creo que deberíamos preocuparnos un poquito? Es en la parte de la gratitud. No siempre somos agradecidos. Recordemos, Pablo estaba escribiendo desde la cárcel. Y Pablo lo único que hace es alabar a Dios y agradecer. Así es. Y nosotros tenemos salud, tenemos libertad, tenemos todo. Y a veces se nos olvida agradecer. Lo va a plantear también acá el apóstol Pablo. Quiero que vayamos al versículo 3, en donde él está expresando estas ideas y dice: bendito, que era nuestro texto de memoria, ¿cierto? Sí. Sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo. Y fíjese cuál es lo que está destacando Pablo acá. Nos bendijo con toda bendición espiritual y en los lugares celestiales en Cristo. Estudiamos durante la semana, ¿cierto?, que es el único lugar de la Biblia en donde se menciona esta expresión en los lugares celestiales. En otras partes se habla de la morada, del eterno, etcétera, pero esta expresión en los lugares celestiales, esta es la única ocasión en la que se usa acá en el Nuevo Testamento. Y Pablo está destacando, porque nosotros en general cuando pensamos en bendiciones, pensamos un poco en lo que usted estaba diciendo recién: salud, trabajo, familia, etcétera. Pero acá Pablo se está refiriendo a algo bastante más relevante que esas bendiciones, que son a veces muy cotidianas para nosotros y no por eso menos importantes.
porque tenemos un Dios que se preocupa de lo grande y de lo pequeño, y lo pequeño es lo cotidiano. Pero sin embargo, acá Pablo está yendo un poco más al fondo. Está agradeciendo no por las bendiciones materiales o físicas que podamos tener, sino que está destacando las bendiciones espirituales, y ni siquiera a un nivel local, sino que a estas bendiciones en los lugares celestiales. O sea, considerando de nuevo este plan cósmico, esta mirada universal, Pablo está entrando a detallar este tipo de bendiciones en nuestra vida. Así es. Bueno, fuimos elegidos prácticamente desde antes de la fundación del mundo. El Señor ya tenía preparadas bendiciones para nosotros. Y lo interesante del caso es que todas estas bendiciones nos han llegado en Cristo. Cristo es la fuente de toda bendición, porque no podemos olvidar, no podemos pasar por alto que el Señor Jesús fue quien vino a rescatarnos. Estábamos condenados a muerte, no había ninguna posibilidad para nosotros, no había ninguna posibilidad que nosotros pudiéramos hacer algo por nuestra salvación. Y Cristo vino y nos entregó todo. Él dio su vida, se puso en lugar nuestro, y en Él recibimos todas las bendiciones. Por eso es que seguramente los ángeles deben estar tremendamente extrañados. ¿Cómo nosotros podemos vivir una vida sin alabar y glorificar a nuestro Dios, que es la fuente de todo bien, de toda bendición, de todo lo bueno que sucede en nuestra vida? Pablo nos invita, y los queremos invitar a ustedes también, a profundizar, a reflexionar, a hacer conciencia de estas bendiciones, y hace alguna enumeración de aquellas bendiciones que nosotros obtenemos en Cristo, o podríamos también decir a través de Cristo, gracias a Cristo, por Cristo. Y él nos menciona algunas, y yo les invito para que ustedes en un papelito, en una hojita, hagan una lista. Nos dice Pablo que en Cristo nosotros somos elegidos por Dios, que Dios nos ve a través de su Hijo, no nos ve como nosotros somos, gracias a Dios, no nos mira en nuestra realidad, sino que ve lo que nosotros somos a través de la sangre de su amado Hijo. O sea, nuestra imagen es proyectada al cielo con una pantalla, podríamos decir, que refleja la persona y el carácter de Cristo. O sea, perdón, somos santos y sin culpa en virtud de la creación y la redención. Así es. En Cristo. En Cristo. Entonces somos elegidos por Cristo. Luego nos dice que somos aceptos en Él, que somos perdonados, somos redimidos, somos salvos, somos sellados por el Espíritu, somos al recibir todas estas bendiciones, entonces nuestra vida debería estar llena de gozo. Y otra de las características a las que nos va a llevar Pablo también a meditar después es que todo esto se debería reflejar en la unidad que tengamos como iglesia. Sí, como hijos. Debería ser, somos parte del cuerpo de Cristo. Y bueno, te imaginas si nuestros órganos se pelearan unos con otros, lo que sucedería con nosotros. Y bueno, eso a veces, sí. Existe, fíjese que hay unas enfermedades que se llaman enfermedades autoinmunes. Sí, y en que el organismo empieza a atacar, desconoce, digamos, elementos propios y los considera como ajenos. Y les voy a decir que son enfermedades que son bien complicadas, bien terribles, porque además los medicamentos que se usan para controlarlos inhiben la inmunidad, entonces nos exponen a otras cosas. Así que eso de reaccionar contra lo propio y defenderse contra lo propio es una situación bien difícil. Entonces esto de que nosotros... Y eso sucede en el cuerpo de Cristo, desgraciadamente. Y es así. Entonces, ojo que tenemos que tener presente por qué para Cristo es tan importante la unidad de su iglesia. Justamente, ahora debemos recordar que Cristo pagó por nuestra libertad. Nosotros éramos esclavos del pecado y Cristo pagó por nuestra libertad. Ahora, otra cosa,
Seguramente ustedes han leído muchas veces Colosenses 2:14, donde dice que Jesús anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Hay quienes piensan que esta acta de los decretos que Cristo sacó, que quitó, se refiere a los mandamientos. No, esta acta de los decretos en hebreo es jerugrafón y es una lista de pecados, en griego. Es la lista de pecados. Esta lista de pecados fue lo que quedó anulada, era lo que nos condenaba. Entonces Cristo, por su sacrificio, eliminó esos pecados. Por eso que nosotros ahora podemos presentarnos como santos y sin culpa delante de nuestro Dios. Exactamente, y ahí en el versículo 7 y 8 del mismo capítulo 1 que estamos leyendo, precisamente nos dice eso, dice que en quién tenemos redención, hablando de Jesucristo, por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Pablo en otras epístolas también, como por ejemplo en Tito, también habla de esta manifestación, ¿cierto?, gloriosa de Dios y de nuestro gran Dios en el Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y para purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. O sea, está lleno de estas expresiones de este beneficio que tenemos nosotros de ser, podríamos decir, separados de nuestros pecados, de ser considerados aparte de nuestros pecados, y esta separación solo la hace la gracia conseguida a través de la sangre de Cristo. Ahora, recordemos y debemos enfatizar también que esto de gracia es un don no merecido. No es que nosotros podamos hacer algo para obtenerlo, no podemos hacer absolutamente nada. No podemos. Podemos tener la buena intención de hacer algo, pero la verdad es que estamos condenados, nuestros pecados nos condenan. Entonces la gracia actúa, el Señor nos da aquello que no merecemos. Y leí algo interesante, dice que la gracia y la misericordia son hermanas gemelas, pero no son iguales, porque la gracia nos da lo que no merecemos. Y la misericordia no nos da lo que merecemos. Claro, son dos caras del mirarlo de dos puntos de vista, claro, digamos. Que sí. Sí. Es también otro aspecto importante que repasábamos durante la semana, es considerar que esta redención, que así se llama, ¿cierto?, esta posibilidad de acceder a Dios superando nuestra realidad pecaminosa, se usa un ejemplo, o sea, representa un ejemplo que era muy entendible, muy comprensible fácilmente en la época de Cristo, porque representaba la liberación de la esclavitud. Hoy día para nosotros, en nuestra sociedad, en nuestro país, afortunadamente esta es una realidad distante, lejana, pero uno la puede entender. Yo he leído hace no mucho, leí una novela respecto a inmigrantes cuando llegaron los esclavos a Cuba y cómo fue toda esta digamos, lucha que hubo de ellos por su independencia y esclavizados. Y se relata las realidades en las que vivían los esclavos. Bueno, conocemos también, todos hemos visto en series, documentales, películas, historias de personas que han vivido la esclavitud en Estados Unidos, por ejemplo. Y es una realidad terrible, a nosotros nos resulta lejana, nos resulta... Casi no la comprendemos. Claro, difícil de comprender, pero cuando uno lee un poco más, los escritores a veces son bien vívidos, ¿no?, para contar las experiencias. Es terrible. Entonces, para cualquiera de esas personas viviendo en esa situación de esclavitud, poder optar a ser liberados, a que se pague un precio para que puedan ser personas libres, qué bien deben haber entendido las personas con las que Jesús hablaba y Pablo estos ejemplos. Creo que a lo mejor algo que entendemos que es mucho más cercano y que entendemos mejor es cuando uno iba a pedir un préstamo y le pedían un aval.
Entonces, uno no podía pagar, pero pagaba el aval. Él pagaba la deuda que yo debía, la tenía que pagar, no de buenas ganas, lógicamente. ¿Ah? Pero ahí algo que yo debía haber hecho, no lo hice, por eso que tuvo que pagar el aval. El Señor Jesús fue nuestro aval en ese sentido, pero en un sentido mucho más amplio, porque se trataba de nuestra vida. Dudo mucho que alguien vaya a poner su vida y diga, mire, si Él merece la muerte, déjenme que muera yo. Claro. Hay características que tiene esa restitución que se hace por nosotros en estos ejemplos, como estamos mencionando. Y hay dos características muy importantes de aspectos que Dios quiere devolvernos a nosotros. Y uno de ellos es la libertad y otro muy importante es la dignidad. Justamente. Esa dignidad con que Él nos creó, esa esencia suya que llevamos nosotros por naturaleza como personas racionales, libres, dignas. Y también eso nos hace mucho sentido cuando uno ve personas que por distintas razones, a veces pienso en personas que han recibido una condena injusta, por ejemplo, que han estado en la cárcel y después de mucho tiempo y con toda la sociedad que pensando que esa persona cometió un determinado delito y en realidad no era verdad, y después la persona se libera. Qué difícil es poder devolverle esa característica tan propia de los seres humanos que es la dignidad. Ahora, por otro lado, Satanás siempre ha tratado de borrar la imagen de Dios en nosotros. Por eso cuando nosotros vemos una persona, por ejemplo, que está perdida en el vicio, un alcohólico que está durmiendo en la calle, que está sucio, maloliente, dice que ahí todavía algo se ve de la imagen de Dios, y eso es lo que Satanás quiere borrar. Por eso que él quiere llevarnos lo más bajo posible, pero nadie, absolutamente nadie va a caer tan bajo que la mano de nuestro Señor no pueda alcanzarlo y levantarlo. Entonces eso es lo que el Señor está tratando de hacer por cada uno de nosotros. Él quiere que nosotros, como decías tú, no solamente volver la libertad, sino también la dignidad. Debemos recordar que somos hijos de Dios, herederos de Dios. Así es. Hay otras dos imágenes que también estudiamos y creo que son bien relevantes, que están en el versículo 13 y el 14. Lo voy a leer de una versión distinta de la que probablemente ustedes tengan en casa, que dice: gracias también a lo que Cristo hizo, cuando ustedes escucharon el mensaje verdadero de las buenas noticias de salvación y creyeron en él, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo que él había prometido. La presencia del Espíritu Santo en nosotros es como el sello de garantía de que Dios nos dará nuestra herencia. Además, significa que Dios ya nos ha comprado y que nos salvará hasta el final. Todo esto lo hizo para que le alabemos y le demos gloria. Aquí aparecen entonces estas otras dos características: sello y garantía. ¿Qué entendemos como, o cuál es la utilidad de un sello? Hoy, ¿cómo lo podemos entender? Propiedad. Ya. Nos habla de ser propiedad de alguien. Y la garantía que hay, es bueno que lo mencionemos, hay algunas versiones que habla del arras. Y es difícil entender esta palabra, arras. Y arras es la garantía. En la versión que yo tengo acá dice: este garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios para alabanza de su gloria. Entonces, eso es lo que ese sello que el Señor pone en nosotros, es lo que habla de la propiedad. Nosotros somos propiedad de Él. Se habla también de herencia, somos la herencia de Dios. Podríamos decir que nos identifica, nos da esa identidad que tiene que ver con Él. O sea, cuando nosotros ponemos un sello a algo, es como un distintivo en que nosotros ya vamos a relacionar eso con aquello que lo está sellando. Entonces, esto, imagínense cómo se sentirá Dios de cercano y de orgulloso a nosotros, que nos entrega esta ciudadanía, este sello, esta característica distintiva de pertenencia hacia Él, hacia su familia, hacia la condición divina.
Y garantía, ¿cómo dejamos garantías hoy día? ¿Cómo funcionan las garantías? Bueno, generalmente se pide algo cuando nosotros vamos a hacer una solicitud de alguna cosa, una transacción, especialmente un préstamo. Se nos pide que dejemos una garantía en que esto, si no cumplimos con el compromiso, se pueda ser restituido, lo que se nos entregó pueda ser restituido. Pero también usamos, fíjese, el término o la expresión de garantía para reservar algo. También. Por ejemplo, si yo voy a comprar, no sé, algo... una prenda de vestir puede ser. Claro. Y uno puede dejar una cantidad, es como dejar en reserva. Exacto, y probablemente lo conocemos también en las, por ejemplo, cuando uno va a comprar una propiedad y se hace el compromiso de compraventa, así como que le da seriedad a algo. Entonces uno deja una garantía y ya el dueño de esa casa no la sigue ofreciendo, no sigue en venta porque ya está prometida en venta a ti, para eso dejas una garantía. O sea, también nos da como una seguridad de que aquello que está en proceso se va a respetar. Entonces, en ese sentido, también nos plantea el autor del estudio esta semana que también nosotros somos garantía de que el plan final de Dios se va a cumplir tal como está diseñado, tal como está prometido, porque Cristo también es una garantía de que ese plan se va a cumplir en la vida de cada uno de nosotros. Y no existe mejor garantía que Él. Ahora, por todo lo que hemos dicho, creo que nosotros deberíamos vivir para alabar su gloria. Creo que ese debería ser, nosotros deberíamos tener una vida de alabanza hacia Dios, así como lo hace Pablo. En Pablo nosotros encontramos el ejemplo de una vida de un cristiano de corazón, un cristiano que se dio cuenta de lo que era antes, cómo él creía, cómo él veía la religión y cómo empieza a vivir en Cristo ahora. Es un cambio total, absoluto. Antes él era perseguidor de la iglesia, pero ahora él lo que hace es alabar a Cristo, predicar a Cristo y predicar las buenas nuevas, predicar una vida totalmente diferente, porque muchas veces pasamos a ser esclavos de un montón de ¿cómo se llama? Lo que tenemos que hacer, cómo tenemos que comportarnos. En cambio, Pablo solucionó eso teniendo una relación con Cristo. Creo que Pablo ya no tenía problemas en lo que tenía que hacer, en su comportamiento, en todo eso, porque Pablo ahora, en esa relación con Cristo, lo hacía que tuviera una vida significativa. Exactamente, o sea, entendiendo de nuevo esto como una relación, Dios hacia nosotros en Jesucristo nos llena de bendiciones. Y recordemos, fundamentalmente, lo trascendente son las bendiciones espirituales. Son las bendiciones que tienen consecuencias eternas, que tienen consecuencias definitivas y profundas, reales para nosotros. Todas las demás bendiciones, por supuesto, que son bienvenidas, que se las agradecemos al Señor, pero las realmente trascendentes son las bendiciones espirituales, como las que mencionábamos. Y luego entonces nosotros, si es que del cielo, si es que de Dios estamos recibiendo bendiciones, la respuesta espontánea, natural, lógica, es alabar, agradecer, vivir una vida de alabanza, una vida dedicada a Dios en respuesta, esa es mi respuesta a el regalo maravilloso de Dios en su Hijo y en las bendiciones con las que nos ha acompañado durante todo este tiempo. Así es que esa es un poco esta parte del libro, de la carta de los Efesios que nos tocó repasar esta semana, ¿cierto? Que era respecto de las bendiciones y de nuestra respuesta a esas bendiciones, que es la alabanza. Muy bien, y prepárense porque la próxima lección trata acerca del poder del Jesús exaltado. Eso es lo que vamos a tratar en la próxima lección. Y bueno, solo nos queda
desearles que el Señor les bendiga ricamente. Un gran y cariñoso abrazo para ustedes. Que tengan un feliz sábado y no olviden de, a continuación, ver a la tía Daisy, que los está esperando también con un espacio especial para los niños. Un gran abrazo y que tengan un lindo sábado. Bendiciones. Qué lindo, niños, estar nuevamente un sábado con ustedes. Está haciendo frío, sí, ya estamos un nuevo sábado aquí. Espero que todos estén bien. Y si alguno enfermito, cuídese, tome mucha agua porque es lo mejor para no enfermarse tanto. Bueno, ¿qué tenemos para la historia de hoy? Vamos a ver este largo viaje del pueblo de Israel y nuestro versículo está en Isaías 43:2. Dice, 43:2. Cuando pasares por las aguas, yo seré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Oh, ¿ustedes se acuerdan cuando pasaron la primera vez el pueblo de Israel ¿por dónde? Por mucha agua. ¿Cuál era ese paso? Era el paso del Mar Rojo. Y ya había pasado mucho tiempo. Moisés ya también no estaba con ellos. Moisés había muerto, ¿no es cierto? Para los que no se acuerdan, entonces, después que Moisés murió, ellos estaban cerca de cruzar ¿para dónde? Para la ciudad de Jericó, para comenzar a tomar posición del Canaán. Pero este río era grande, era profundo, y toda la gente miraba y decía, ¿cómo vamos a cruzar esto? Claro, algunos de ellos no habían vivido la experiencia que habían vivido sus parientes antepasados al cruzar el Mar Rojo. Esta era otra experiencia. Sí, pero Dios tenía un plan. Le dijo a Josué cómo hacer este cruce. Se prepararon los sacerdotes y los sacerdotes se organizaron y tenían que ser los primeros en cruzar. Mira, estaban todos expectantes, mirando cómo iba a ser esto, porque el río era profundo. Cuando los sacerdotes venían caminando hacia la orilla y los primeros sacerdotes pusieron el pie en el agua comenzó a detenerse. Fluyó el agua, se secó, pero esta agua que venía desde arriba, río arriba, que comenzó a detenerse y se comenzó a formar una muralla alta, muy alta de agua. Los sacerdotes se pusieron en la mitad del río con esta muralla tan grande de agua y el pueblo de Israel pasaron todos por el lecho del río sin agua. ¡Qué maravilloso! ¡Qué expectante! ¿No es cierto? Porque acá no había agua y aquí estaba la muralla grande de agua. Era como Dios los cuidaba. Cuando terminó de pasar el último israelita,
Los sacerdotes comenzaron a caminar nuevamente hacia el término del cruce del río, y cuando el último sacerdote pisó tierra seca, el río comenzó nuevamente a bajar y se quedó todo normal. ¡Qué milagro, niños! ¡Qué maravilloso es Dios cuando quiere entregarnos lo mejor! Ellos no habían vivido, algunos no habían vivido esta experiencia, otros sí. Reconocieron que Dios era el que tenía poder. ¿Y ustedes creen que los que vivían al otro lado del río no vieron eso? También lo vieron esto maravilloso que Dios había hecho por este pueblo de Israel. Bueno, así es Dios, niños. Así es Dios con nosotros, que nos cuida y nos protege y siempre está a nuestro lado. Tenemos que estar atentos, ¿no es cierto? Y tenemos que estar agradecidos. ¿Podemos dar gracias a Dios porque Él siempre está con nosotros? Oremos, niños, para dar gracias. Gracias, querido Dios, porque eres nuestro Padre eterno que está siempre cuidando de nosotros. Gracias por la semana y te pedimos que tú nos ayudes a seguir confiando en ti. Ayúdanos a ser fieles a todos, a los niños y a nosotros también los adultos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, que tengan un lindo sábado. Chao. David tocaba su arpa para alabar al Creador. Tocaba su instrumento con mucho arte y amor. María tocaba el pandero para alabar al Creador. Tocaba su instrumento con mucho arte y amor. Todo ser que respira, alabe el nombre del Señor. Todo ser que respira, alabe el nombre del Señor. Los sacerdotes tocaban las trompetas para alabar al Creador. Tocaban sus instrumentos con mucho arte y amor. Asaf tocaba los címbalos para alabar al Creador. Tocaba su instrumento con mucho arte y amor. Todo ser que respira, alabe el nombre del Señor. Todo ser que respira, alabe el nombre del Señor. Y yo toco mi guitarra para alabar al Creador. Yo toco mi instrumento con mucho arte y amor. Y yo también toco mi piano para alabar al Creador. Yo toco mi instrumento con mucho arte y amor. Todo ser que respira, alabe el nombre del Señor. Todo ser que respira, alabe el nombre del Señor.
Hola amigos, ¿cómo están? Sean todos nuevamente muy bienvenidos a este espacio de Lyrics donde podemos disfrutar hermosos cantos de nuestra iglesia. Esta mañana vamos a disfrutar de un canto que se titula He de estar en la alborada y es interpretado por el hermoso coro de cámara de nuestra Universidad Adventista de Chile, UNACH. Y recordemos que ellos tuvieron la oportunidad de estar en Estados Unidos poniendo sus dones al servicio de Dios en una gira durante el mes de septiembre. Este tema fue solicitado por Pamela Condroni desde el hermoso país de Perú, donde aprovechamos de darle un afectuoso saludo no solo a ella, sino a todos nuestros hermanos peruanos también que están viviendo en nuestro país. Disfrutemos y entonemos. He de estar en la alborada, he de estar en la alborada, he de estar en la alborada. Cuando llame mi Jesús, yo quiero estar. Cuando llame mi Jesús, yo quiero estar. He de estar en la alborada, he de estar en la alborada, he de estar en la alborada. Cuando llame mi Jesús, yo quiero estar. Cuando llame mi Jesús, yo quiero estar. Quiero ver mi madre allí, yo quiero estar. Quiero ver mi madre allí, yo quiero estar. He de estar en la alborada, he de estar en la alborada, he de estar en la alborada. Cuando llame mi Jesús, yo quiero estar. Cuando llame mi Jesús, yo quiero estar. Quiero ver a mi Jesús, yo quiero estar. Quiero ver a mi Jesús, yo quiero estar. Quiero verte allí también, yo quiero estar. Quiero verte allí también, yo quiero estar. He de estar en la alborada, he de estar en la alborada, he de estar en la alborada, he de estar. Cuando llame mi Jesús, yo quiero estar. Cuando llame mi Jesús, yo quiero estar. Quiero estar, quiero estar, quiero estar, quiero estar. Qué lindo, ¿no es cierto?, haber podido disfrutar este hermoso canto. Recordemos que la idea de este espacio Lyrics es que todos sean partícipes de armar este momento de cantos. Para ello, recordemos que tenemos dos opciones. La primera, el link que está al pie de este video, o la otra opción, el código QR que está apareciendo en este momento en pantalla. Ustedes van con sus celulares y los redirige directamente a el formulario. A continuación, entonces, vamos a disfrutar de el canto que se llama Tienes que orar, de Edith Aravena. Antes de decir quién nos solicitó este canto, quiero extender un afectuoso saludo a todos nuestros pastores, en especial a nuestro pastor, querido pastor Marcelo Videla, y deseamos que no solo a él, sino a todos los pastores de nuestra iglesia pueda Dios seguir bendiciéndolo en su ministerio. Entonces disfrutemos este canto que fue solicitado por Carolina Lillos. Cantemos y alabemos.
pie para continuar. Cuando otra vez perdí la dirección, Dios envía ángeles para ayudar. Él bien sabe y conoce el corazón, sabe de las luchas que enfrentas hoy, y sin fe no puedes agradar a Dios. Por eso ábrele hoy tu corazón. Tienes que orar y confiar. En nombre de Jesús te liberará. Solo confía en la cruz del Calvario. Verás tu nombre allí, salvado por gracia. Tienes que cuando la fe parece que va a acabar y no encuentras coraje para continuar, cuando otra vez perdí la dirección, Dios envía ángeles para ayudar. Él bien sabe y conoce el corazón, sabe de las luchas que enfrentas hoy, y sin fe no puedes agradar a Dios. Por eso ábrele hoy tu corazón. Tienes que orar y confiar. En nombre de Jesús te liberará. Solo confía en la cruz del Calvario. Verás tu nombre allí, salvado por gracia. Tienes que en nombre de Jesús te liberará. Solo confía en la cruz del Calvario. Verás tu nombre allí, salvado por gracia. Tienes que Hoy nos enfocaremos en la oración intercesora. Y para eso comenzaré con este versículo, Colosenses capítulo 4. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Porque de Él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros,
y por los que están en Laodicea y los que están en Hierápolis. Bueno, lo que sabemos acerca de Epafras es muy limitado. Sabemos que su nombre significa amado, muy común en el mundo helénico. Sabemos que era nativo de Colosas y que probablemente fundó la primera iglesia cristiana de esa ciudad. Y también es probable que haya fundado las iglesias de Laodicea y de Hierápolis, y que incluso haya sido pastor de las tres. Se especula en el sentido de que habría aceptado el cristianismo como resultado de la predicación de Pablo mientras el apóstol estaba en Éfeso alrededor del año 49 de la era cristiana, y que habiendo aceptado el cristianismo se convirtió en misionero para las ciudades que se hallaban a las márgenes del río Licos. Unos 13 años más tarde, durante la primera prisión de Pablo, Epafras les llevó noticias con respecto a la iglesia de Colosas. Era arriesgado en esos días identificarse demasiado íntimamente con un prisionero cristiano. Y es posible, inclusive, que por visitar a Pablo, Epafras mismo haya sido puesto en la cárcel, ya que el apóstol se refiere a él como mi compañero de prisiones. Eso está en el libro de Filemón, ¿verdad? Pero la principal razón por la cual Epafras ocupa un lugar destacado nada tiene que ver con los hechos y las conjeturas que acabamos de mencionar. Se lo recuerda más por su vida de oración. Dice, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en Laodicea y los que están en Hierápolis. Qué impresionante resulta que alguien se acuerde de uno por su vida de oración. Epafras crecía en el poder de la oración. Y él crecía espiritualmente. ¿Por qué? Porque él creía en el poder que hay en Dios a través de la oración. Sabía que la oración mueve el brazo de la omnipotencia. Sabía que forma parte del plan de Dios concedernos, como lo hemos leído en el libro Conflicto de los Siglos, en respuesta a la oración hecha con fe, lo que no nos daría si no se lo pidiésemos así. ¿Por qué tiene que ser así? No lo sabemos. Además, no necesitamos saberlo. Lo que sí necesitamos saber es que da resultados, orar por los demás. Y como prisionero no era mucho lo que Epafras podía hacer directamente para auxiliar a las iglesias de Asia Menor, pero podía orar y eso fue lo que hizo. Y es posible que no puedas ayudar a alguien espiritualmente en forma directa por muchísimas razones, por dinero, por distancia, por viaje, por lo que sea. Pero el poder de Dios se derrama sobre aquellos por quienes oramos, no importa la distancia o en qué parte del globo estén. El crear este saludable hábito es una mejor manera de vivir. Existen tantos amores en la vida, amores tan verdaderos, tan lindos, amores que atraviesan el tiempo, la historia. Amores que se revisten de pompa y gloria, mas nunca hubo, tampoco habrá amor así tan singular, amor tan indescriptible que ningún artista ya logró pintar. Pues fue amor escrito con sangre, amor ya concebido en dolor, dolor de abandono, dolor de rebeldía.
amor escrito con sangre que nos libró de muerte eterna y todo fue pagado. La cruz fue la señal. Es ese amor que invita a todos, incluso a quienes se encuentran indignos por tanto fallar en la vida, por tantas heridas, por todo lo que han sufrido. Su fe se ha ido, pero ese amor puede sanar y al caído levantar. Jesús nos promete vida, con su muerte Él nos puede restaurar. Pues fue amor escrito con sangre, amor ya concebido en dolor, dolor de abandono, dolor de rebeldía atroz. Fue ese amor escrito con sangre que nos libró de muerte eterna y todo fue pagado, y todo fue pagado, y todo fue pagado. La cruz fue la señal. Muy bien, luego este hermoso canto interpretado por el cuarteto Arautos do Rei, pasaremos al pan de vida esta mañana, el que se titula Bajar para subir, y que será presentado por nuestro pastor Marcelo Videla. Que el Señor nos ayude para que nuestro corazón y mente sean un terreno fértil para recibir la semilla del mensaje en esta ocasión. Hola amigos, ¿cómo están? Bueno, espero que en esta oportunidad nos volvamos a reunir y disfrutar del estudio de la Biblia. Acompáñame en esta oportunidad a abrir la Biblia en Lucas, el capítulo 19. ¿Y qué tenemos ahí? Jesús y Zaqueo. ¿Se acuerdan cuando Zaqueo se subió a un árbol y Jesús lo llamó? Vamos a leer el relato del capítulo 19, el versículo 1. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un hombre llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante se subió a un sicómoro, para verlo, porque había de pasar por allí. Cuando llegó Jesús a aquel lugar, mirándolo hacia arriba, lo vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que me hospede en tu casa. Entonces él descendió a prisa y lo recibió gozoso. Es interesante porque la Biblia menciona que Zaqueo llegó a ser un jefe de los publicanos y rico. ¿Cómo llegaba un publicano a ser jefe? ¿Qué eran los publicanos? Bueno, los romanos, cuando invadieron el territorio de Judea, lo que hacían en sus conquistas era tomar a la población y vivir un poco sacando productos de ellos. Y uno de los productos que sacaban de ellos era a través de los censos. Los censos traían en los judíos y en algunas otras tribus y en algunos otros pueblos conquistados traían revueltas. El libro de Hechos menciona que hubo una revuelta producto de un censo, porque el censo, ¿qué permitía a los romanos o a los imperios? Permitía
tasar, por así decirlo, al individuo y sus bienes, y entonces ahí venía la recolección de los impuestos. Los impuestos eran como para nosotros los peajes o las aduanas cuando uno entra a una ciudad. Y en el caso de Jesús, él va rumbo a Jerusalén, pero tiene que pasar obligadamente por Jericó. Pues bien, Zaqueo llegó a ser el jefe de los publicanos. Entonces los romanos licitaban, por así decirlo, para que algún judío que tuviera riqueza comprara, por así decirlo, este trabajo. Y entonces el que ponía de los judíos más dinero, calculando lo que iba a cobrar en el año, se hacía acreedor en el negocio. Entonces, una vez que le pagaba a los romanos lo autorizaban para que este judío entonces recolectara los impuestos. ¿Y cómo lo hacía él? Contrataba contratistas, por así decirlo, y los contratistas contrataban a otra gente, y así finalmente había alguien que se sentaba con una mesa o en algún lugar, y entonces cuando pasabas tú te cobraba por el auto, por los bienes que traías, por lo que tú tuvieras. Y cuando tú entonces no querías pagar este impuesto, bueno, para eso estaban los soldados romanos prestando todo el servicio de, por así decirlo, de custodia. Pero los soldados romanos con el tiempo también, y en otras culturas y en otras invasiones, también extorsionaban a los cobradores de impuestos, llamados los publicanos, y también sacaban sus recursos. Así que también había una extorsión aparte de los romanos. O sea que cuando tú entrabas a un lugar, una ciudad o un pueblo, tenías que pagar impuestos, y al pagar impuestos tenías que pagárselo al publicano, que en el fondo era una persona que era judía y sacaba lo que le correspondía al imperio, pero de ahí él sacaba su sueldo. De ahí sacaba su sueldo. Y además los soldados también tocaban otro poco. Así que todo el mundo tocaba. Vale decir, para ti era muy molesto. Era una situación muy corrupta. ¿Cómo llegó Zaqueo a ser jefe de los publicanos? Bueno, él empezó de abajo. Empezó siendo contratado para tener un puesto y luego empezó a ascender hasta que llegó a ser el jefe de los publicanos. Cuando una persona llegaba a ser jefe de los publicanos, generalmente era proscrita de la iglesia, de la sinagoga, en este caso del templo de Jerusalén. Por lo tanto, poco a poco se les veía en la iglesia, porque además eran considerados siervos de los romanos, y los romanos también en cierta medida los detestaban por ser traidores a su propia nación. Entonces no eran queridos mucho por los romanos, no eran queridos, más bien odiados por los judíos, y por otro lado los judíos consideraban que al único que había que pagarle tributo era Dios, a través de los diezmos y las ofrendas. Y pagar un dinero extra más encima a un hombre y a un imperio era una ofensa gravísima ante Dios. Así que Zaqueo, siendo judío, no tan solo era no querido por sus propios hermanos y familiares, sino que además era despreciado desde el punto de vista religioso. Así Zaqueo, con todo eso, comenzó a escalar y subir y ascender, y finalmente llegó a ser un jefe de los publicanos. ¿Quién de nosotros a lo mejor no ha soñado en algún momento con ser jefe? ¿Usted ha soñado eso? Con ser el jefe a lo mejor de la carrera, el jefe de tu sección, el gerente a lo mejor de la empresa, o a lo mejor algún cargo público, o quizás en donde tú trabajas, ¿no es cierto? Estás esperando por años ese ascenso merecido. Pues bien, la Biblia dice que Zaqueo logró ser jefe a costa del desprecio de sus hermanos de iglesia, a costa quizás del desprecio también de los imperialistas romanos. Pero por otro lado también Zaqueo había pagado un alto precio, pero también un alto desprecio. Así que por lo tanto, así era la vida de los publicanos, personas que en algún momento como Zaqueo llegaron al éxito tan grande, que llegó a ser rico y llegó a ser jefe.
todos aspiramos a lo mejor, ¿no? Y yo lo felicito si usted tiene una jefatura o si tiene una gran responsabilidad sobre sus hombros y a lo mejor poco disfruta su comida o come demasiado por la tensión nerviosa que tiene. Y por otro lado también, la responsabilidad que hay detrás de una jefatura es inmensa. No es solo un hombre. Hay detrás familias que dependen de las decisiones que usted tome. Bueno, sea cualquiera sea el caso, la situación de Zaqueo era de unos pocos y no de unos muchos. Era jefe. Y como jefe, quizás Zaqueo más de una vez por ahí escuchó a Juan el Bautista. Y los mensajes de Juan el Bautista y también los mensajes de Jesús que escuchó de alguna otra forma por terceros, de alguna otra forma impresionaron su corazón y tenía una intención muy fuerte en su corazón. Quería conocer a Jesús, quería verlo. Y quizás con verlo a lo mejor él se sentiría muy feliz, contento. Bueno, la Biblia dice en el versículo 3 que Jesús tenía que pasar por Jericó para llegar a Jerusalén. Y ahí fue donde Zaqueo a lo mejor se desligó un poco del trabajo y se fue a la calle. Una persona rica, con un buen traje, yendo a la calle, es no difícil de identificar en aquella época. Las calles eran angostas, por lo tanto se llenó rápidamente. Y seguramente Zaqueo intentó, cuando vio que Jesús se acercaba, intentó en medio de la calle angosta, con una multitud que rodeaba a Jesús, tratar de ver quién era Jesús. Pero la Biblia dice que no pudo a causa de su estatura. Todos aquellos que tenemos límites en la vida, siempre luchamos por superarlos, cualquiera sean, externos o internos. Y la Biblia muestra que este hombre, a pesar de que tenía quizás no la estatura que él deseaba, siempre estaba acostumbrado a luchar por la vida. Y Zaqueo no se quedó así. Ahora fíjense ustedes que pudo haber sido que las personas lo hayan identificado a Zaqueo que intentaba ver a Jesús y los que eran más altos que él, a lo mejor se hicieron más altos para tratar de impedir de alguna forma que Zaqueo pudiera ver a Jesús. Es una suposición, pero la Biblia como que presenta que la estatura no le fue favorable en cierto aspecto, pero en la vida nunca este hombre se preocupó de sus limitaciones, ni internas ni externas. No habían límites para él. Por lo tanto, pensó y dijo, al final de la calle me las voy a arreglar, porque al final de la calle ya no es angosto y nadie me va a impedir ver a Jesús. Y al final de la calle hay un sicómoro. Así que voy a subir a ese árbol y desde allí me voy a instalar para ver a Jesús. Y fue, y como niño, él se subió al árbol y se encaramó. Fíjense ustedes, una persona que a lo mejor sobre su cuerpo había más de 2 millones de pesos en ropa. Preciosa, linda, fina, buen perfume, buen calzado, buen traje. Y él se encarama y se sube al árbol. Obviamente fue llamativo para todos. Y quizás muchos lo criticaron por la forma que estaba haciendo, ¿no? Quizás a ti también en la vida te has trepado distintos árboles para ver mejor. Tú sabes que entre más asciende, mejor se ve. ¿No es así? Cuando tú subes a una altura, tienes la posibilidad de ver mejor. Y eso es lo gracioso de las jefaturas, que entre más alto, mejor se ve. Cómo es el desempeño de la empresa, cómo es el desempeño, ¿no?, de los que trabajan allí y la producción que tiene que realizarse. Pues bien, Zaqueo no escatimó, simplemente operó y él se subió a un árbol. ¿A cuántos árboles te has subido últimamente? ¿Te has subido al árbol del éxito y a lo mejor te caíste y te ha dolido el recuperarte? ¿Te has encaramado a lo mejor al árbol de la ganancia fácil y eso te ha traído muchos problemas en la vida? ¿A qué árbol te has subido en la vida que a lo mejor te ha dado satisfacciones pero también has pagado costos muy altos? Es difícil en la vida a veces tener el éxito que queremos, ¿no? O soñamos.
Pero bueno, el verso 4 dice que lo que más quería Zaqueo, y lo mismo que dice el verso 3, era ver a Jesús. Y ahora él estaba encaramado en un árbol. Te vuelvo a hacer la pregunta, ¿en qué árbol estás encaramado tú? ¿Tu iglesia te enseña a conocer a Jesús? ¿Estás encaramado arriba de un árbol que te permite conocer un poco más de Jesús? A lo mejor donde estás encaramado no se relaciona bien con lo que tú quieres y te es incómodo donde estás. Bueno, la Biblia dice que él quería ver a Jesús. Y la altura es así, entre más alto, más se ve. Es increíble, pero Jesús está en los cielos, ¿no es cierto? Y él todo lo ve. Así que si hablamos de altura y posiciones, sin duda que Jesús está más alto y mejor posicionado que tú y yo. Pero fíjate en lo que dice el versículo 4, que él se posicionó para ver a Jesús y estaba dispuesto y listo para ver a Jesús, como si fuera un francotirador. Estaba esperando la ocasión y el momento. Te hago una pregunta, ¿te conformas con solo ver a Jesús? Hay personas que les gustaría, por ejemplo, en su vida estar frente a frente a esa pintura muy famosa de la Mona Lisa. Hay otros que les gustaría estar frente a frente y mirar a lo mejor las famosas cataratas del Iguazú o las del Niágara en Canadá. Hay otros que serían pero muy felices yendo a ver las pirámides en Egipto. Y en fin, todos tenemos sueños. Todos deseamos estar en algún lugar y mirar y observar. Bueno, hay lugares que te posicionan y ves mejor. ¿Te conformas solo con ver a Jesús? ¿Solo contemplarlo? Y nada más que contemplarlo como quien mira una virgen que siempre está mirando para el mismo lugar y no se mueve ni habla. Bueno, solo contemplar a Jesús, solo mirarlo, ¿bastará en la vida cristiana? Bueno, ¿dónde está Jesús? La Biblia muestra que Jesús no está en ese minuto en el cielo, sino en la tierra, y está rodeado de hombres, de personas. Y es así que Jesús sigue avanzando, pero está rodeado de personas. ¿Y qué personas rodean a Jesús? A veces son leprosos, a veces son ciegos, a veces son personas en un funeral, a veces son enfermos que son bajados en camillas, a veces son personas endemoniadas, a veces son personas juzgadas, a veces son personas apuntadas con el dedo. ¿Dónde está tu Jesús? El Jesús que muestra la Biblia en Lucas se mueve entre las masas, entre las muchedumbres, lo aprietan, se le dificulta caminar, pero ahí está, en medio de los seres humanos, caminando. Esos son sus caminos, no son las alfombras rojas, no son los flash de la fiesta de la gala. No, Jesús camina por la tierra, se vincula con los seres humanos, con sus dolores, con sus postergaciones, y entonces Jesús atraviesa también ciudades, pueblos, aldeas. Y la Biblia dice que Zaqueo, posicionado en aquel árbol, lo único que deseaba era ver a Jesús. ¿Cuánto tienes que esperar tú para ver a Jesús? ¿Cuánto? ¿Una ocasión especial? ¿Una invitación a la iglesia? ¿O quizás este mismo canal te ayuda a ver a Jesús? Bueno, la Biblia dice que él lo único que deseaba era ver a Jesús y nada se lo iba a impedir. Es curioso que en el verso 5 la Biblia dice que Jesús pasó por aquel lugar, pasó debajo del árbol, del sicómoro. Y entonces la Biblia dice que, fíjate en el verso 5 lo que dice, cuando Jesús llegó a aquel lugar mirando hacia arriba. Eso es impresionante. Porque Jesús fue el que miró. Jesús lo vio. Antes que Zaqueo lo quisiera mirar, ya Jesús lo tenía. Eso pasa contigo. Antes que tú quieras ver a Jesús, antes que tú quieras amarlo, recuerda que Él te amó primero. Y antes que tú mires a Jesús, Él ya te vio. Por lo tanto, llega un minuto en la vida en que Jesús le dice a Zaqueo, Zaqueo, no te quedes mirándome. Por favor, ven, baja, ven. Porque hoy día es necesario que yo pose en tu casa. Mi querido amigo, la Biblia dice que Zaqueo descendió a prisa.
Mi querido amigo, yo te hago una invitación en esta oportunidad. ¿No es tiempo ya que baje el árbol? ¿No es tiempo ya que descienda a prisa para que Jesús venga a estar contigo? Es tiempo de que tomes una decisión. Zaqueo sabía que Jesús había llamado dentro de sus discípulos a uno que se llamaba Leví Mateo. Y Leví Mateo dejó todo. También estaba vinculado a la recolección de impuestos. Zaqueo descendió a prisa del árbol. A lo mejor hay un árbol que tú estás cómodo para mirar a Jesús, pero hay un árbol que tú tienes que descender. Y este árbol nos complica a todos. ¿Sabe de qué árbol estoy hablando, mi querido amigo y amiga? Estoy hablando del árbol del orgullo. Ese árbol cuesta mucho bajar. Y Dios es tan humilde que camina, lo mira y le dice, desciende. A lo mejor el segundo llamado que Dios va a hacer para ti va a ser, ascendamos al cielo. Pero el primer llamado es, desciende tú al nivel de Jesús. ¿Te va a costar mucho? No lo sé, pero es una oportunidad. Desciende pronto del árbol que más nos cuesta a nosotros los seres humanos, el árbol del orgullo. Que Dios te bendiga en este momento por esa fuerte y amorosa decisión que tú tienes. Vamos adelante, que en Jesús somos victoriosos. Que Dios te bendiga. Muy bien, agradecemos su sintonía y no olvide nuestra invitación todos los miércoles a las 20 horas en nuestra reunión de oración en Dr. Yojo 310. Y nosotros nos volveremos a encontrar el próximo sábado a las 10 de la mañana en un nuevo culto de oración, en donde podremos disfrutar de un nuevo estudio de la Biblia, linda, inspiradora música y un reconfortante tema que el Señor preparará para cada uno de nosotros. Un abrazo y que el Señor les bendiga. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz.